Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí para tratar de comprender por qué y cómo el mundo gira al revés. Muchas noticias del ámbito internacional. Por supuesto, el gobierno paraguayo está acusando a UNASUR de querer levantar la figura de Fernando Lugo como candidato a la presidencia de las elecciones de abril 2013 para que lo impugne la justicia y después desconocer al gobierno de Paraguay. Es lo que dicen aquellos que realizaron un golpe de Estado parlamentario en contra de Fernando Lugo. También importante que el enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, estuvo en el Sáhara Occidental y se encontró con sectores que quieren la independencia directa del Sáhara de Marruecos. La primera vez que se encuentra con sectores independentistas en él, lo que los marroquíes dicen que les pertenece y los saharauis dicen que está ocupado por Marruecos. Y además continúan los combates en Siria. Es más, Hillary Clinton dijo que extremistas están secuestrando la revolución y que ya no se puede apoyar más a aquellos que dicen dirigir la revolución. Bastante complicada la situación. Dijimos Hillary Clinton, Bill Clinton está participando en la campaña electoral. Fundamental, elecciones el martes, por eso le preparamos un informe especial sobre las elecciones el martes en Estados Unidos. Y la situación y las novedades de España prácticamente nos obligan a volver una y otra vez sobre lo que está sucediendo en este país, que es uno de los vértices de la crisis europea. El desempleo que ha superado el 25% y pone a España una vez más al tope del ranking de desocupación en la vieja Europa, una situación social que se va complicando. ¿Cómo están viviendo hoy los españoles esta crisis? ¿Qué perspectiva tienen? También vamos a mencionar, dentro de un informe que vamos a dar sobre España, algo de lo que está sucediendo en Grecia esta semana, donde se vuelve a votar un ajuste la semana que viene y la reacción popular que esto está provocando. En un informe lo vamos a ver en un ratito acá en Visión 7 Internacional. Y el domingo pasado hubo elecciones municipales en Chile y en Brasil. Muy interesantes los resultados. En Chile perdió el oficialismo, perdió Piñera. Vamos a hacer un análisis del nuevo panorama político. Y en Brasil, bueno, vamos a ver un poco cómo el desempeño del PT y también el desempeño de un partido socialista brasileño que empieza a crecer y también a trazar un nuevo panorama para las elecciones presidenciales del 2014. Ante las inminentes elecciones presidenciales en los Estados Unidos, la crisis influye en la población que deberá optar entre Obama o Romney. Ante la inminencia de una elección presidencial, Estados Unidos parece haber dejado los peores tiempos de la crisis y muestra un lento crecimiento. No obstante, para el norteamericano medio, la economía sigue condicionando el color de su voto. Según un sondeo del Washington Post y la cadena ABC, el 72% de los ciudadanos piensa en la situación económica al decidir su apuesta electoral. Buena parte de la sociedad vive como si aún estuviera en el pico más agudo de la recesión, angustiada por un desempleo que no baja del 8% y un número alto de ejecuciones hipotecarias, según el Centro para la Investigación Económica y Política. Por eso la tibia recuperación y la crisis europea, vista como un lastre para el ansiado despegue, se presentan como un límite a las aspiraciones continuistas de Barack Obama. De allí que el presidente urgió a los líderes europeos a que actúen con rapidez para no dejar caer a España. De eso tomó nota el candidato republicano Mitt Romney, quien en las últimas semanas
hizo blanco en la economía para atacar a su rival. La oposición cree que tiene garantizado el voto del tercio más opulento de la sociedad y de los estados del sur más pobres, pero fanáticamente republicanos. Mientras busca meter cuña en los sectores medios, empleados, trabajadores, industriales, sindicatos y profesionales liberales, respaldo histórico de los demócratas desde el New Deal de Franklin Roosevelt en los años 30. Tampoco es un dato menor que este sector fue duramente golpeado por la crisis y que desde 2007 un 4% de él cayó en la pobreza. Esto no significa que Obama haya perdido caudal entre las clases trabajadoras beneficiadas con los subsidios que su rival critica con tanto entusiasmo. Según la consultora Ipsos, el 47% de las familias que han sufrido la recesión prefieren de todos modos al presidente. Algunos análisis dicen que las políticas anticrisis fueron buenas y salvaron unos 2 millones de puestos de trabajo. No obstante, el plan de estímulo millonario que impulsó al inicio de su mandato fue incapaz de compensar la pérdida de gasto privado que trajo el colapso de la burbuja inmobiliaria. El presidente tampoco desperdicia oportunidad de recordar que heredó la crisis más profunda desde la Gran Depresión y que muchas de sus medidas, como el plan de empleo presentado en septiembre, fueron bloqueadas por la oposición en el Congreso. Y la llegada del huracán Sandy al país y su secuela de muerte y destrucción le dio a Obama otra oportunidad de mostrarse en su rol ejecutivo por encima de la puja electoral. Pero los republicanos dicen que el presidente está gestionando mal y que su candidato empresario tiene la experiencia para lograr el crecimiento. Por eso, las grandes diferencias entre ambos candidatos se mantienen irreconciliables a horas de los comicios. Mientras Obama postula mantener privilegios fiscales para la clase media e impulsa beneficios impositivos para las empresas que creen puestos de trabajo, Romney rechaza el uso de los impuestos para crear empleo y quiere reducir los gravámenes en un 20%, incluso para los más ricos. Asegura que la merma de ingresos será compensada con la abolición de beneficios fiscales. En cuanto al déficit, Obama plantea reducirlo elevando los impuestos para quienes tengan ingresos mayores a los $250.000 al año. Además, propone combatir los paraísos fiscales, postula el recorte de gastos en programas de política interior y mantiene programas sociales como el actual seguro de salud para ancianos y personas de bajos recursos. Recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró constitucional la reforma de salud de Obama que busca ampliar la cobertura a la mayoría de los norteamericanos en el 2014. En el otro extremo del campo, Romney se niega a cualquier recorte en el gasto militar y al aumento de impuestos, pero apuesta a ahorrar en gastos internos y en ajuste de programas sociales como el seguro de salud de Obama. En cuanto a los temas sociales, el actual presidente propone la defensa en el derecho de las mujeres a abortar. Su rival dice que lo acepta solo en casos de embarazo por violación o incesto y riesgo para la vida de la madre. La problemática de la inmigración es otro de los temas en los que Obama y Romney se muestran enfrentados como dos caras de una misma moneda. Obama hizo público su deseo de abrir una puerta a la ciudadanía de los inmigrantes ilegales que llegaron al país siendo niños. Romney, en cambio, está en contra de cualquier amnistía para los ilegales a los que niega todo beneficio estatal, incluido el carnet de conducir. No obstante, la visión más permisiva de Obama tampoco termina de conquistar el voto latino, desencantado con el incumplimiento de su promesa de una amplia reforma migratoria. En 2008, más del 60% de hispanos había votado por él, seducido por sus promesas electorales de mayor igualdad. A pocos días del supermartes, que definirá quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca, solo una cuestión parece segura. La elección presidencial del 2012 ha sido la más cara de la historia, con un presupuesto de campaña que supera los $2.000 millones. Un mensaje controvertido para un país que aún no siente que los malos tiempos hayan quedado atrás. Y
Barack Obama o Mitt Romney en realidad también representan, como está pasando en casi todos los lugares del mundo, dos modelos bien diferentes. Se supone que si Barack Obama continúa 4 años más en la Casa Blanca, es probable que como son los últimos 4 que tiene de chance para gobernar, puede esta vez sí hacer algún cambio rotundo, o por lo menos un poco más profundo. Me llamó la atención hoy la columna de Paul Krugman, el premio Nobel, que como gran parte de los periodistas o gran parte de los columnistas dice abiertamente cuál es su posición. Dijo que si Obama se mantiene, si gana, se va a extender el sistema de salud, probablemente se vaya a someter a una mayor regulación Wall Street y también que los ricos van a pagar más impuestos. Todo lo contrario del caso en que ganara Mitt Romney. La pregunta es qué va a pasar con la política exterior, en primer lugar, que es lo que nos importa a nosotros, y el otro tema es la guerra. En realidad, todos los informes que hay sobre la guerra es que Obama, lejos de cambiar la política que tenía su antecesor, George Bush, ha profundizado, por ejemplo, con el tema de los famosos drones o los aviones no tripulados que han matado civiles porque justamente al no ser tripulados tiran a mansalva bombas y han matado enorme cantidad de civiles en Pakistán, en Afganistán, en Yemen y en Somalia sobre todo, ¿no? Es decir, la política de guerra y la política exterior, ya vimos que no se cerró Guantánamo, ya vimos que se mató a Bin Laden fuera de las leyes internacionales, saltándose los derechos humanos y las leyes internacionales, o sea, eso no va a tener gran cambio, ¿no? Ya ni habla de Guantánamo. Sí, Ya ni habla de Guantánamo. Tal cual. Sí, en política exterior evidentemente no hay mucha diferencia en el discurso de uno y otro. En política interna, la pregunta es, ¿son tan diferentes los modelos o es diferente el discurso que tiene uno y otro, ¿no? Porque uno observa el discurso de Obama, el que tiene ahora, el que ha tenido para la elección anterior, y hubo muchas promesas de cambios sociales que evidentemente hay bastantes quejas porque son tibias, pero no se han cumplido. Y del lado de Romney uno observa, tanto él, pero más todavía en su candidato a vicepresidente, un discurso muy duro de no intervención del Estado. Inclusive ahora, en estos días se discutió mucho el tema de la Agencia Federal de Emergencias, que también pedía un achicamiento. Apareció el problema del huracán Sandy, obviamente ya nadie habla del achicamiento de la Agencia Federal de Emergencia porque no es oportuno, pero la verdad que los republicanos nunca tuvieron una posición de achicar demasiado un Estado, que es un aparato que les sirve a ellos cuando están en el gobierno. Entonces uno observa que el discurso de los republicanos está corrido a la derecha con respecto a lo que hacen después en el gobierno, y de los demócratas el discurso está corrido a la izquierda con respecto a lo que hacen en el gobierno. Es decir, la posición en el gobierno está mucho más cercana que la distancia que hay entre los discursos de campaña de uno y otro, ¿no? Claro. Es decir, como están más extremados los discursos y más moderadas las posiciones políticas, las acciones cuando están en el gobierno, ¿no? Creo que es una de las cuestiones que aparece en esta campaña nuevamente, ¿no? En juego. Lo que vos decís es lo que siempre repite Noam Chomsky, son dos brazos de un mismo partido. Con diferencias, sin lugar a dudas, pero que muchas veces se confunden tanto. De hecho, cuando uno piensa en la política exterior, mucha gente cree que los demócratas no han invadido países, que tienen política menos agresiva, y hay muchos estudios que demuestran que incluso los demócratas han tenido políticas más agresivas que los republicanos. Pero está claro que en algunos temas de derechos civiles a nivel interno hay diferencias y profundas. Claro. Tema de matrimonio igualitario, tema de aborto, hay muchos temas que... Bueno, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando escuchábamos a Barack Obama casi decir somos un país que tiene que darle igualdad a todos, reconociendo que no todos son iguales. Y en el caso específico nuestro, de Argentina, yo creo que sí, es un cambio porque recordemos que la esposa de Mitt Romney, el candidato republicano, tenía intereses vinculados con estos fondos buitres que fueron los que han impedido o tratan de embargar la fragata Libertad. O sea que me parece que si ganara hipotéticamente Mitt Romney, en el caso de Argentina creo que sería un poco peor que si ganara el presidente Obama, ¿no? Sí, de hecho, te agrego un matiz ahí. O sea, lo peor sería que sigan haciendo lo mismo que ahora. Porque la verdad que este gobierno de Estados Unidos, muy opositor a los fondos buitres, no está haciendo. No ha sido. No, y eso es lo que decía yo, que hay quienes creen,
yo no comparto esa idea, pero hay quienes creen que como es el segundo mandato y ya no tiene más posibilidades de volver a gobernar, Sí. que se jugaría un poco más. Eso, como se dice en inglés, Bueno. wishful thinking, expresión de deseo, deseos. Ahora, lo que a mí me llamó mucho la atención, siempre me llama la atención, pero uno ya está acostumbrado, cómo los diarios en Estados Unidos se juegan en su página editorial para decir a quién hay que votar. El New York Times, el Washington Post dijeron claramente, vamos por la reelección de Barack Obama. El New York Post, el Washington Times, claramente vamos por Mitt Romney. Es más, el editorial, me llamó la atención, el editorial del Washington Times que dice, necesitamos un empresario al frente de la Casa Blanca. Palabras textuales. Un empresario cuyo nombre empiece por Mitt. Exactamente. Y además lo dicen abiertamente. Creo que es interesante para debatir un día respecto de cómo se juega el periodismo con eso, ¿no? ¿Que afecta o no a la función del periodista o de los periodistas que trabajan en ese medio el hecho de que abiertamente se juegue por un candidato, que además cambian, porque el New York Times estaba viendo los editoriales de los últimos años, en realidad desde la década del 60 apoyó siempre a los demócratas, pero antes también apoyó a republicanos. Claro. O sea, van cambiando según lo que ellos consideran que es lo correcto para la nación. Lo que me parece que es bueno es para los lectores, que saben, Exactamente, saben exactamente qué es lo que están leyendo. la visión política del diario. Muy interesante eso. Sí, Bueno, hoy es un día muy habría que especial. debatir también la función social o función pública que cumple un medio, ¿no? Si es el de fijar posición en campaña, hacer campaña por ese candidato o debería prestar otro tipo de servicio. Por eso ¿no? digo, es un interesante debate, para es un debate, debatir. claro. ¿Tiene que decirlo o cual. no tiene que decirlo? ¿Es la función del periodismo? Creo que está abierto eso. Está abierto. Hay Bueno, sí, bueno. sí. No, decí vos, Con Huracán por favor. Sandy, iba a hablar de eso. Ah, dale. Porque hubo mucho debate con respecto a esto y mucha opinión con respecto a que esto había favorecido a Obama en cuanto a lo que había pasado con el Huracán Sandy, que obviamente paralizó las campañas electorales, o por lo menos la campaña directa, y cada uno de los candidatos jugó su posición con respecto a al huracán y la ayuda, la emergencia, pero sin explicitar que seguía en campaña. La elección que hizo Obama fue, suspendió todos los actos, todos los viajes que tenía previsto en esos días, fundamentalmente los días más graves, y se puso al frente de la campaña de emergencia, ¿no? De la campaña electoral, con lo cual mostrarse como el capitán Claro, en eso el medio tenía de la- ventaja porque al ser el presidente, digamos, bueno, podía hacerlo con tranquilidad. Ahora, hubo 100 muertos, igual, sin embargo... Muy fuerte, pero en el caso de Obama recogió a propósito de esta posición el apoyo del alcalde de Bloomberg. Bloomberg, Michael Bloomberg, que no parece ser que no es poco como peso electoral. En el caso de Romney, digamos, optó por lo que, digamos, correspondía más a su tradición. Dijo, más que intervención del Estado, lo que pidió es a la gente rica que apoye, done, haga un esfuerzo en ayuda de los conciudadanos que estaban en dificultades. También es como por mostrar una postura política frente al tema de la emergencia. Y después el tema, lo que vos mencionabas, Telma, el tema de las consecuencias trágicas que tuvo este huracán, pero una gestión pública que parece que fue bastante acertado, por lo menos en atender la emergencia, no así, recordemos lo que había pasado con el Katrina, Claro. que lo de George Bush fue prácticamente un desastre sobre el desastre, digamos, el tema de la intervención pública en ese caso, lo cual ahí sí indudablemente esto le sumó puntos a Barack Obama. Sí, antes que nos llamen algunos televidentes y nos digan, recordemos también lo de Haití, durante la semana estuvimos hablando también de cómo el huracán Sandy afectó a Haití, pero ahora estamos hablando específicamente de Estados Unidos. Para recordar algunas cosas, Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos, que está muy metido en campaña por el tema ecológico y el medio ambiente, publicó una columna muy dura durante la semana, porque efectivamente Estados Unidos sigue siendo el primer emisor de gases tóxicos, sí. y esto no se habló en los debates alrededor del Sandy, no se mencionaron los datos de cómo Estados Unidos es el que afecta al cambio climático, y el Washington Post, porque los medios sí le dieron mucha importancia, el Washington Post publicó una columna muy interesante de James Hansen, que él dice, yo testimonié en el 88, el 88 fue un verano caliente, él dice, ahí hablé ante el Senado y advertí respecto de los riesgos del cambio climático, y él dice, lamentablemente debo reconocer, fui muy optimista en ese momento. Y O sea, bueno. es mucho peor
Claro. De todo De lo todo. que nosotros estábamos pensando en el 88 e incluso lo que estamos hablando hoy, y no toman conciencia del tema. Michael Bloomberg, uno de los motivos por los que decidió apoyar a Obama es eso, justamente es un gran defensor también o preocupado por el tema de del cambio climático. Entonces, ese es uno de los motivos que él dijo tener claramente por apoyar a Obama. Bueno, y además tenemos un equipo, ¿no? Exactamente, En Estados un Unidos, equipo sí. de Estados División Unidos. 7 que ha viajado, así que tendremos a lo largo de la semana información e informes y notas que va a enviar nuestro equipo, que encabeza justamente nuestro jefe de Sí, producción, sí. Francisco Ali Bruchuk, que está ya en Estados En Unidos, Chicago. en Chicago con Alejandro Puerta, que fue como cronista, Gonzalo Rodríguez y Hugo Facio al frente de las cámaras, así que el trabajo de ellos lo vamos a empezar a ver reflejado en las próximas horas ya seguramente. Quiero recordar simplemente con respecto a al martes de las elecciones, también había alguna preocupación sobre algunos estados o distritos que pueden haber quedado todavía afectados por el huracán Sandy, si esto no va a reducir la presencia de votantes. Recordemos que la elección es voluntaria en Estados Unidos. Entonces, un día laborable. Un día laborable. Ante las dificultades es como, en algunos casos, entre comillas, una invitación a no concurrir. ir. Habría que ver dónde le toca esto, porque esto puede afectar a un candidato o a otro de acuerdo al Un último datito que dimos la semana pasada para recordarlo. Recuerden que se elige un colegio electoral y que en principio el que tiene más de 270 electores es el que gana, porque después el colegio electoral lo vota por lo general como presidente. Por lo tanto, el número a mirar, y lo van a ver en todas las pantallas de todo el mundo, es 270. Es el número clave. Es el número clave. Y ya están preparando también alguna posibilidad de fraude o mal desempeño. Sí, ya han puesto en estos estados que se llaman estados indecisos o swing states, han puesto un equipo de abogados, tanto Romney como Obama, porque ya sospechan que puede haber un caso como el de la Florida, ¿no? Bueno, y yo quería decir que hoy es un día muy especial porque cumple años nuestro amigo Félix Sí, Taylor. jóvenes 72 años, Es hay que cierto, decirlo, es Félix cierto. Taylor. Parece, ¿eh? Se me ve muy bien, Felicitaciones. me mantengo muy bien gracias a los datos que Pedro Briguer me aporta de sus viajes internacionales y me trae algunas pociones mágicas, porque otra cosa no trae, solo pociones. Bueno, 52 minutos pasaron de las 12, muchas gracias por los saludos. Seguimos recibiendo mensajes al 0800 444 1777 4535 0709. También recuerden que tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. A la red social Facebook se comunicaron Graciela Enríquez, Alicia Blanco, Jorge Galás, muchas gracias. Alicia de la Plata dice un saludo para todos, que se sabe de la Fragata Libertad y si la gente que quedó corre algún riesgo, pregunta Alicia de la Plata. Respondemos, de la Fragata Libertad prácticamente no hay novedades, salvo esta gestión que están haciendo para correrla del lugar desde la justicia de Ghana. El peligro no, aparentemente no hay ninguna noticia de que corra algún peligro la dotación reducida que quedó en la fragata. Bien, contestado. Oscar de Chosmalal, en Neuquén, sugerir, dice que habilitemos otro canal de comunicación además del Facebook y las líneas telefónicas porque es muy difícil comunicarse, lo sabemos, porque hay muchísima gente que se comunica, pero son bastantes las líneas. Te recordamos, Oscar, 0800 444 1777 4535 0709, la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Y como es habitual en este programa, les vamos a presentar, por supuesto, la incógnita de hoy. Primer dato para saber de quién se trata nuestro personaje de hoy. Nació en Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media. Su padre fue agregado cultural en Viena durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa aquí en Visión 7 Internacional y antes les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Las municipales en Chile y Brasil. Las elecciones representaron un examen para las gestiones del oficialista PT y en el país trasandino para el presidente Piñera y significaron modificaciones en el mapa político de esos países. Además, España en crisis. El índice de desempleo trepó a más del 25% y arrastra a los hogares a una recesión inédita. Las postales del ajuste se multiplican en las calles. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa aquí en Visión 7 Internacional.